si tuve algún error me dices, porque no me fijé. La salvación es por la fe y no por las obras. El título en realidad era la salvación es por la fe y no por las obras de la ley, pero le quité la ley y dejé las obras. Ese símbolo, no vayan a pensar que eres no. La estrella es la estrella de David y la paloma del Espíritu Santo. Eso fue por un sueño que tuve y lo agarré. Shakira me lo hizo, gracias a Shakira. Gracias Shakira. Sí, el sueño fue genial. Pasó un viento de un lado a otro y venía la estrella en el aire y la paloma iba aleteando en dirección del viento. Era como un viento huracanado. Entonces desde allí, sueño más largo, pero no se lo voy a contar, muy bien. Ahora sí, no, ese es secreto. De acuerdo. ¿Qué? Sí, tú lo sabes. Ok. Hoy vamos a estar en Gálatas desde el capítulo 1:11 hasta el 2:21, creo. A mí no me pusieron versículos, los demás sí tienen versículos, este pasaje no me pusieron versículos, así que yo agarré el que voy a tocar. ¿Está en Gálatas? Me dicen cuando llegue. Vayan a Gálatas 1. ¿Quién ahí el 1? Muy bien, en realidad en Gálatas 2. 2. Acuérdate que era del 1:11 al 2:11, pero quédense en el 2:11, ¿sí? ¿Lo tienen? Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Nada más, quédense allí. ¿Ya lo tienen? ¿Sí lo tienen? Perfecto. 11, capítulo 2, versículo 11, Gálatas. Ok, ahora sí, vamos a ver lo siguiente. Ya Pablo escribió su carta a los hermanos de Galacia, se las envió, todo perfecto. César. Bueno, ¿qué pasó? Primero, el apóstol Pablo empieza a hablar de que se presenta, luego dice que no hay otro evangelio, que este es el único, que si aún un ángel del cielo descendiera y te predicase otro evangelio, sea anatema. Ya sabemos que es anatema, ¿no? ¿Quién sabe qué es anatema? Maldito, o caiga bajo maldición. También Pablo dice que es el evangelio que él predica, o sea, habla de su ministerio, y le dice a los hermanos de Galacia que se recuerden, César, no me bajes el volumen, que se recuerden de su conversión y que el evangelio él no lo hizo por sabiduría humana, sino que fue una revelación sobrenatural de Dios, ¿sí? Y quedamos allí. Pablo empieza a hablar también de su propio ministerio y dice que él sube con Bernabé y con Tito a Jerusalén. Lo voy a poner un poquito en contexto antes de entrar a los versos que tengo acá. Él sube entonces con Bernabé y con Tito a Jerusalén. Él dice que tiene su ministerio, que el Señor Jesús le dijo que es el de predicar a los gentiles. Para los que no saben, un gentil es todo aquel que no sea judío, ¿sí? Judío es una religión, gentil es todo aquel que no sea judío. Entonces, Pablo sube con Bernabé, que es su compañero de ministerio, su compañero de obra, y Tito, que es un gentil. Cuando Pablo sube a Jerusalén, él va a buscar a las columnas, o lo que él considera que son columnas de la iglesia. ¿Quién sabe a quiénes consiguió Pablo ahí? ¿O quiénes buscó Pablo? Dígame algunas columnas de la iglesia primitiva. Los apóstoles. Dígame algunos apóstoles. Pedro, Juan, Jacobo. Buscó a esos tres, a los que él consideraba columnas de la iglesia. Pedro, Juan, Jacobo, pero Jacobo es hermano de Jesús, ¿sí? Es un anciano. Entonces, él les expresa su ministerio para con los gentiles, que Dios lo llamó a él, fue a predicar a los gentiles, y que lo que está sucediendo en sus viajes misioneros. Y a las columnas, Pedro, Juan y Jacobo, les pareció bien lo que estaba haciendo Pablo y le dieron la mano, mostrando así su aprobación a lo que estaba realizando. En ningún momento aquellos columnas, Pedro, Juan, Jacobo, que eran judíos antes de ser cristianos, circuncidados, necesitamos explicar que circuncidados, le obligaron a Tito, uno de los tres que subió
con Pablo y Bernabé a Jerusalén a circuncidarse, porque Tito era griego, era gentil y no era circuncidado. ¿Quién sabe qué es la circuncisión? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué dijo? Cortar el prepucio. ¿Pero qué dijo ella? No sé. La circuncisión es que le corten el prepucio al hombre, el prepucio del pene, el órgano sexual masculino, etc. ¿Sí? Eso es la circuncisión. Pero ahora, hay que hablarlo porque es bíblico. ¿Ves? Entonces, los judíos, como señal de pacto, al octavo día después del nacimiento se circuncidan, le quitan el prepucio del pene. Tito, por no ser judío, no había realizado esa práctica, pero aquellas columnas de la iglesia no lo obligaron a hacerlo. ¿De acuerdo? Pero en ese momento llegaron o se manifestaron unos judaizantes que eran judíos y se habían convertido al cristianismo, pero tenían en su mente como teología o idea que toda persona que primero quisiera, que quisiera ser cristiano, primero tenía que ser judío y después cristiano. Es decir, que toda persona que no fuese judío, que fuese gentil, tenía que circuncidarse, obedecer la ley de Moisés, y luego todo eso es que podría convertirse a Jesús. Pero los padres apostólicos no aceptaron eso, ¿sí? En ese momento. De hecho, eso fue una revolución que hubo allí en Hechos capítulo 15, se llama el Concilio de Jerusalén, creo que fue así, que se pusieron ahí un debate por eso. Sin embargo, no le dijeron a Tito que hiciera eso, nunca lo regañaron, nada. Ahora sí vamos al punto. Eso era para poner un poquito en contexto. 2:11. Yo lo tengo en NBI, para que sea más fácil de entender. Dice así: Gálatas, versículo 11 al 16. Pásalo, Adrián. Normalmente vamos a leerlo acá. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenado. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. César está hablando conmigo. Muy bien, necesito aquí personas para ilustrar esto. Vente, Robert. Robert, anímate. Te amo, brother. Pero tú eres, ve acá, tú no vas a llegar todavía. Vente. Bueno, ponte ahí. Ok, vente, llamada. Andresito, ponte ahí. Ok. ¿Quién quiere ser Pablo? No. ¿Con dónde continente? Ajá, bueno, él es Pablo. Pablo, quédate por ahí. Okay. Víctor, tú eres Pedro, ven. ¿En serio? Tienes el honor de llamarte Pedro. Siéntate ahí. Ok. Tú también, dale un espacio para que se siente. De acuerdo. Miren lo que estaba sucediendo para ilustrarles un poco. Cuando Pedro fue a Antioquía, no, espera. Es más, pantalla. Bueno, fíjate esto. Ok. Cuando Pedro fue a Antioquía, Pedro es Víctor, se está trabajando conmigo, hermano. Ok. Llegó y se sentó a comer con los. Pedro fue y se sentó con los gentiles que se habían convertido al cristianismo. Aquí estaba Pablo. ¿Quién era Pablo? Cristian. Luis. Pensé que era Luis. Samuel. Era Pablo, ¿sí? Estaban comiendo todos los gentiles, excepto Pablo. Pablo recuerden que era judío y se había convertido al cristianismo, y Pedro también era judío y se había convertido al cristianismo. Los demás, Andresito, Yomar y Samuel, son gentiles que se habían convertido a Jesús, que habían creído en Jesús. Y Pedro estaba ahí saltando, comiendo con ellos, tranquilamente. Pero dice la Biblia que antes de que llegasen algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces llegó un circuncidado que había crecido en Dios. Vente. Ven, sí, tú. Vente. Parece que es un programa para hacer la ilustración. Sí, claro. ¿Quién más? Ven. Alejandro y Cristian. Dale. Ajá.
Pero rápido pues, porque va a durar toda la vida aquí. Sí, también muere, vamos. Perfecto. Entonces, portador, arregla y yo hablo gordo de uno. Ok, entonces llegaron aquellos prosélitos judíos, personas que se habían convertido al cristianismo pero eran circuncidados. Primero habían sido judíos y se sentaron a comer. Y Pedro agarró y se fue, dejó a los gentiles y se sentó con los cristianos que ya habían sido circuncidados. Entonces Pablo se molesta. Párate, Luis. Quédate ahí. Ok, dice así: comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Es decir, que Pedro se alejó de los gentiles era porque le daban miedo los partidarios de la circuncisión. ¿Sí? Entonces dice así: entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Bernabé era un compañero de Pablo que también comía con gentiles. Vete, Edwin, ahí pasa Bernabé, vente acá. Eso, vente, mira esta. Entonces Bernabé se fue tras Pedro también. ¿Sí? A Pablo no le gustó eso, para nada. Entonces miren lo que dice Pablo. Quédate ahí. Cuando vi que no actuaban rectamente, estas son palabras de Pablo, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos. Párate ahí, Pablo. Mira Pedro de la camisa azul. Le dije a Pedro delante de todos. ¿Ya? Si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro, sí, era judío, se había convertido al cristianismo, pero estaba viviendo como gentil. Es decir, él estaba comiendo con los gentiles. Lo que dicen los teólogos era que seguramente estaba comiendo incluso la comida de los gentiles. Estaba viviendo como ellos. Pero en el momento que llegaron los partidarios de la circuncisión, se levantó, dejó atrás a los gentiles, no importa, los despreció, por así decirlo. Fue hipócrita. Y se sentó a comer con los cristianos judaizantes. Pablo no le gustó eso y le reclamó, porque estaba comprometiendo la integridad del Evangelio. El libro de Efesios nos dice que Jesús separó el muro que dividía a los judíos y a los gentiles y les hizo un solo pueblo para Dios, ¿sí? Entonces esa palabra Pedro no la estaba siguiendo, sino que en ese momento puso una pared y dijo: no, los gentiles no, por miedo, y se fue para ella. Y como Pedro era un líder de la iglesia, muchos de los líderes también, como Bernabé, se levantaron y se sentaron junto a él. Pablo dice que esta conducta es una conducta condenable. Lo dice allí en el verso 11. Comportamiento es condenable, porque estaba comprometiendo la integridad, lo que es el verdadero evangelio. ¿Sí? Bueno, ya parece, ahora vamos a tocar el punto que era. Eso es para ponerlo en contexto. Pero Pablo, escuchen, no pierdan el orden, por favor. Pablo dice lo siguiente. Le dice a Pedro así: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Pablo sabía que aunque él era judío, y Pedro era judío, y Bernabé era judío, ninguno de ellos era justificado, llamado justo para Dios por la fe, por las obras de la ley, ¿sí? Sino por la fe en Jesús. Aunque ellos fuesen muy practicantes de la ley, nunca iban a poder ser justificados. Para el que no sabe qué es la ley es la ley de Moisés. ¿Saben las comillitas cuando baja Moisés del monte con las tablas de los 10 mandamientos? ¿Sí? Bueno, esa es la ley de Moisés. Entonces, Pablo le dice a Pedro: mira, nadie es justificado, nadie es salvo por las obras de la ley. Por la ley nadie es salvo, sino por la fe en Jesús.
Y ahora aquí los llevo, pasa por favor, a lo siguiente. La ley, ya sabemos que es la ley, los mandamientos que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Israel lo siguiera. Pero el propósito de la ley, vamos a ver qué dice la palabra. Romanos 7:7 dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? Pablo empieza a hablar y a responderse al mismo, ¿sí? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiese dicho no codicia. En fin, la ley no es pecado, pero por ella somos llamados pecadores. ¿Cómo así? Ok. Si yo no tengo una ley que me condene, yo puedo hacer lo que yo quiero y no me voy a sentir culpable, aunque lo sea, ¿sí? Si en mi ley de mi país no me dice robar es malo, bueno, yo voy a robar, yo quizás sepa que esté mal, pero nada me condena, entonces puedo hacerlo tranquilamente. Pero por la ley, cuando llega la ley, es el conocimiento del delito, o en este caso del pecado. Y Pablo da un ejemplo allí, dice, por ejemplo, nunca habría sabido lo que es codiciar si la ley no me hubiese dicho no codicies. Pero eso se pone más interesante. ¿Estás entendiendo? Sí, más o menos. Ok, pasa a la siguiente lámina, por favor. Miren lo que dice. La ley nos salva. Romanos 7, del 8 al 11 dice, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Y sigue así, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Algo que me parece interesante es que dice, el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. El ser humano tiene una característica, que desea lo prohibido. Mientras algo está prohibido, yo más lo deseo. No hagas esto, pero ¿por qué? Yo quiero hacerlo, yo quiero ver qué consecuencias tiene eso que me estás prohibiendo, ¿verdad? Por eso que la gente habla y usa esta broma como la fruta prohibida, ¿entiendes? Ay, no sé, no lo hagas. Bueno, pero yo tengo deseo de hacerlo para ver qué es por qué me está diciendo que no. Y eso es lo que hizo la ley. Despertó el deseo en el hombre de hacer cosas malas, ¿sí? Despertó toda clase de codicia. Dice, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. No es que nosotros antes de la ley no estuviésemos en condenación igual, no tuviésemos pecado. Sí teníamos pecado, pero lo que se refiere aquí Pablo, en la carta de los romanos, es que no teníamos, como les había dicho antes, un conocimiento de lo que el pecado hacía. Que yo sé que hacer algo malo es pecado, yo sé que robar es malo, el ejemplo que di ahorita, pero nada me lo condena. Entonces yo, en esencia, vamos a ver acá, el pecado no ha cobrado vida. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera tranquilamente, pero cuando llega el mandamiento se despierta en mí entonces el deseo de pecar y el deseo de romper. Y allí viene la condenación. ¿Sí? Eres condenado, pero teniendo conocimiento de que algo te está prohibiendo esa cosa. No sé si me logro explicar. No sé si me logran entender. Si a mí me prohíben hacer algo y yo tengo el conocimiento de ese algo, justamente estoy siendo condenado, ¿sí? Yo golpeo a alguien, y de una ley te dice no puedes golpear a alguien porque eso lo penaliza la ley, entonces tú ya, concha, tengo el conocimiento. Y si lo hago, la condena cae sobre mí. ¿Ahora se entiende? Bueno, antes de la ley, el ser humano podría saber que algo estaba mal, pero no lo veía como mal. Es como cuando nosotros no somos cristianos, nosotros hacemos y deshacemos. Hacemos miles de cosas, pero nuestra mente humana pensamos que, ay, bueno, eso no está mal, eso, por favor, fornicar, eso lo hace todo el mundo, eso tranquilo. Pero cuando llegamos a Dios, conocemos el mandamiento de Dios, el Espíritu de Dios viene a ti, ya empiezas a entender que eso que haces está mal, ya tiene un peso, ya tú tienes conocimiento de lo que estás haciendo está mal y la condenación empieza a tomar efecto. Pablo, los estudiosos, cuando veían la vida de Pablo, decían que un judío a los 8 años más o menos, entre 8 y 13 años, se les enseña, por así decirlo,
el peso de la ley. Y ellos ahí empiezan, wow, a entender que soy culpable de todas esas cosas, soy culpable de todo lo que me dice la ley, ahora tengo que tratar de actuar en rectitud. ¿Sí? Sigue la siguiente. Bueno, aquí no pasa, fíjate. Muy bien. ¿Qué pasó en el Edén? En el Edén pasó eso mismo. El Señor le dio le hizo el huerto del Edén para Adán y Eva, excelente. Le dijo, de todo árbol que da fruto lo pueden comer. Ellos podían saciarse de todo. Pero les dio un mandamiento, les dijo, menos del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. De ese, si lo comen, van a morir. ¿Qué hizo la serpiente? Utilizó el mandamiento de Dios, sedujo a Eva y la llevó a pecar. Ese es un ejemplo que el Señor me dio mientras estaba. No puedo explicar eso. Así mismo, en el principio, se les prohibió tomar de ese árbol, ese fue el mandamiento. Y el diablo, la serpiente, buscó la manera de engañarle y le hizo caer. Le hizo provocativo, le hizo codiciable aquello que Dios le había prohibido hacer al hombre, ¿sí? Y eso, en esencia, es lo que hace la ley despierta, o el pecado se despierta por medio del mandamiento, de la ley que Dios dio. No hagas esto, entonces el pecado quiere hacerlo. Y el diablo seduce y la carne actúa para hacer ese pecado, ¿sí? Hacer eso que Dios prohibió. Siguiente. Obviamente la ley no es mala, ¿sí? La ley simplemente es como un peso que tú llevas en tu espalda que te dice, no puedes ser igual a Dios. La ley es buena, es pura, es perfecta, y el hombre no puede cumplirlo. No puede ser igual a Dios. La Biblia dice que si tú quebrantas un mandamiento, quebrantas toda la ley. Entonces, ¿quién puede ser salvo por la ley? Nadie. Por la ley nadie es salvo. Nadie puede ir al cielo, por favor, así. Otra cosa que no salva es el dinero. En el Salmo 49, versos 3 y 4, en el verbo del 6 al 9, David declara esto. Dice así: mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Un enigma es algo difícil de entender, algo casi imposible de descubrirse, de descifrarse, pero David dice, voy a exponer eso, voy a declarar mi enigma. Eso es lo que quiero que ustedes puedan entender, pero les va a ser difícil hacerlo, ¿sí? Él dice, en el verso 6 más adelante dice, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios su rescate. Entre paréntesis dice, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. David, en la antigüedad, él tenía la ley. Él sabía que por la ley no iba a poder ser salvo, no por la fe. Pero también tenía dinero, mucho dinero, era rey de Israel, ¿sí? Tenía todo el dinero que uno puede imaginar. Y él empieza allí a retar a las personas que ponen su confianza en las riquezas. Dice que voy a declarar mi enigma, algo que necesito que ustedes descubran, que es que las personas, aunque tengan mucho dinero, que confíen en él, nunca van a poder comprar la salvación de su vida con ese dinero, ni aún pagar por la vida de su hermano. Porque dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Jamás, por mano de hombre, es imposible que alguien pueda ser salvo, que yo pueda comprar la vida de mi hermano para que vaya al cielo. Es imposible por mano de hombre, ¿sí? Pero David, más adelante, al final, pasa la lámina, dice algo interesante. Dice esto, que es algo que revela su fe. Salmo 49:15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Señor, porque Él me tomará consigo. ¿Alguien sabe qué significa la palabra redimir? Si quieres pasar a mí. Ahí está. Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Mediante precio, según la Real Academia Española. Rescatar. Dar libertad al cautivo o a la esclavitud. Al cautivo de la esclavitud mediante un precio. Pero David acababa de decir en el mismo salmo que el precio del rescate de la vida de un hermano o de tu propia vida es tan alto el precio que no se puede comprar jamás. Entonces, ¿por qué David dice, regresa atrás?
Pero Dios redimirá, es decir, Dios comprará mi vida, pagará un precio por mi vida y me sacará del poder del Seol. Es decir, que David sabía que en algún momento Dios iba a pagar por él y lo iba a sacar del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Yo imagino a David pensando, wow, yo he pasado toda mi vida conociendo a Dios en mi mundo mientras respiro, compartiendo con Él, conociéndolo a Él, aprendiendo de Él. Y va a llegar un momento donde simplemente todo se va a acabar, donde me voy al Seol, queda total silencio, se acabó todo. El sepulcro, también dice NBI, se acabó todo. No, yo sé que Dios me tomará consigo, yo sé que Él hará algo y pagará ese precio para rescatarme del poder del Seol, de las garras del Seol. David lo sabía. David lo sabía. ¿Sí pasa, David? Algo imposible. Este versículo lo usó Benjamín también ayer, o este pasaje, eso está en Marcos capítulo 10. ¿Quién quiere leerlo? Alguien que lea bien, por favor. Bueno, lee. ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? ¿Verdad? Sí. ¿Quién lo tiene? Marcos capítulo 10. Sí, pero si quieres, no sé, comienza a leerlo del 17. Pero ven. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Amén. ¿Sabes qué me impresiona acá? El joven rico, cuando Jesús le dijo los mandamientos, los conoces, no matarás, no hurtarás, etc. Dice: sí, Señor, yo los cumplo todos. Dice, entonces respondió y dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Es decir, que el joven rico guardaba los mandamientos de Dios desde su juventud. Pero cuando Jesús le miró, una cosa que me impresiona es que dice: le amó mucho. Jesús ama a cualquiera que guarde sus mandamientos, ¿sí? Dios ama al que guarda sus mandamientos. Si me ama, guarda mis mandamientos, guarda mis palabras. Dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces tendrás parte del reino. Me parece impresionante que, aunque cumplas todos los mandamientos según la ley, hay algo más profundo para entrar al reino de Dios, que es dejarlo todo por Jesús. Jesús le dijo: vende todo, todas tus posesiones,
Deslígate de las riquezas y sígueme. Quiero que seas parte de mis discípulos. Le ofreció que fuese parte de ellos. Sígueme, sígueme. Pero él no pudo hacerlo. No pudo entregar sus riquezas a lo que estaba ligado, ¿sí? Sus cosas materiales. Entonces Dios dice, cuán difícil es a un rico heredar el reino de Dios. Pero algo que me impresiona es que Pedro, ahí yo lo tengo en el verso 26 le dice, los discípulos dicen, se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? O sea, este chico que acabo de ver acá me cumple todos los mandamientos, es genial. No sé, Jesús le dijo, deja todo, no lo pudo hacer, pero también hay que dejar todo para buscar a Dios. Wow, para entrar al reino de Dios. Entonces, ¿quién rayos podrá salvarse? Jesús dijo, para los hombres es imposible. Aclaró Jesús mirándolo fijamente. Yo imagino esa mirada de Jesús en ese momento, una mirada desafiante hacia los discípulos. Ustedes no tienen nada que hacer. Para ustedes, hombres, es imposible. Y allí está reforzando lo que David dijo. Los hombres confían en las riquezas. Por más dinero que tengan, nunca podrán comprar la salvación de su vida o pagar por la vida de su hermano. Para los hombres es imposible. Pero hay una palabra que es magnífica. Dice así, pero para Dios, de hecho, pero no para Dios, de hecho, para Dios todo es posible. Es decir, que la única forma de que el ser humano pudiera encontrarse con Dios era por medio de Dios. Ninguna fuerza humana podría hacer que el hombre se una a Dios, sino que tenía que comenzar en Dios y tenía que ser por efecto, acción, motivación divina, nada carnal. Vayamos, por favor, pasad adelante a Marcos, lo puse ahí el versículo, déjame leerlo acá. Marcos capítulo 10. No lo puse. ¿Ah? No, está el versículo, pero no lo puse, se lo copié. ¿Es el capítulo 10? Ahí mismo. Ah, bueno, perfecto, gracias. Miren lo que sucede ahí. Marcos capítulo 10, verso 45 dice. Bueno, pasó algo. Jacobo y Juan se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, cuando vengas en tu reino, en tu gloria, déjame que yo me siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero los otros discípulos que estaban oyendo eso, dice que se molestaron, los otros 10. Se molestaron contra Juan y Jacobo. ¿Por qué están diciendo eso? ¿Qué les pasa? Jesús les dice que eso no le corresponde a él decidirlo o designarlo, ¿sí? Y empieza a hablar una cosa muy bonita. Él dice, los reyes de la tierra oprimen a sus servidores, pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor de todos tiene que ser siervo de muchos. Si quieres ser el mayor, tienes que servirles a todos. Y da su ejemplo, dice así, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que Jesús ayer estaba diciendo a los discípulos, aunque quizás ni siquiera lo entendieron, que Dios mismo vino a servir, sí, pero que también vino a dar su vida por rescate. Es decir, que allí Jesús estaba diciendo, mira, mi vida va a ser el precio que se va a pagar, que no lo puede comprar dinero, que no lo puede pagar hombre, para que no lo pueda hacer la ley, para que ustedes se acerquen a Dios, para que ustedes sean rescatados. La vida de Jesús era lo que David estaba esperando. Era lo que David, en muchos de sus salmos, él habló de Jesús. Él sabía que iba a venir un Mesías que iba a pagar el precio por su rescate y lo iba a redimir de las garras del Seol, de la muerte. Y no fue hombre quien lo designó, sino fue Dios quien dio a su Hijo, ¿sí? Pasa, por favor. La salvación es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, del 8 al 9 dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. El cristiano es salvo por fe en Jesús, pero para hacer buenas obras. Nadie
Nadie en este mundo va a ser salvo porque, ay, yo soy bueno, yo ayudo a la gente, yo no hago nada malo, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado. ¿Sí? Eso no es suficiente. La fe es un regalo de Dios. O sea, viene de Dios para ti. Algo me impresiona. El pastor Luis usó este ejemplo una vez y me gustó. Es como cuando un papá tiene a su hijito, ¿no? Y viene su cumpleaños o el día del padre. Y él dice, bueno, le voy a dar el dinero a mi hijo y mi hijo va a comprar el regalo. Entonces, le da el dinero al hijo. El hijo va a comprar el regalo y se lo va a comprar el regalo que te compré. Se lo dio el papá le dio el dinero para comprar el regalo, pero al final el papá se está autorregalando, ¿sí? Pero igualito le da alegría y le da gozo ver que el hijo está con todo para mi regalo. Así es Dios. Dios sabía que es imposible acercarnos a Él. Es imposible acercarnos a Él. Por manos humanas, por nuestra propia fuerza es imposible. Entonces, ¿qué hizo? Dobló el cielo, eso es gracia, y nos hizo tocarlo, eso es fe. La fe, no sé si han escuchado este dicho, es la llave de lo sobrenatural. Al que cree todo le es posible, incluso lo imposible, que era la salvación. Si tú crees en Jesús, tú y yo somos salvos. Vamos a irnos con Él. Este fue el tema que me mandaron a hablar, si no lo hubiese tocado, en serio, porque es algo como muy básico, ¿no? Pero es la esencia del cristianismo, de que Jesús vino, se entregó por nosotros para perdonar nuestros pecados, y si nosotros creemos en Él, tenemos libre entrada al Padre. Pero quizás para muchos ya no lo van a hacer, soy salvo por la fe, ¿vale? Soy salvo por gracia, bueno, yo creo en Dios y ya puedo entrar al cielo. Pero es mucho más profundo, ¿sí? Es que Dios quería que la comunión que tú tienes en la tierra, cuando le conoces, sea eterna y que puedas estar con Él a su lado en un reino venidero, ¿sí? Que es incorruptible, nunca se acaba, nunca finaliza, es eterno. Que hoy sea algo diferente. Ayer fui a Wanting, no sé cómo se pronuncia, y fue lo máximo, ver cómo esa gente estaba apasionada por Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos que volver a esa pasión, a ese primer amor, donde Él nos tocó. En mi vida, o en mi caminar como cristiano, muchas veces he querido, por el afán, apartarme de Dios. Y lo he intentado. Pero hay veces que he dudado de todo, incluso del toque de la presencia de Dios. He dicho, wow, no, eso puede ser una emoción. Ay, que lloro, sí, eso es una emoción. Y mi mente carnal estaba trabajando y trabajando para tratar de justificar de que Dios no es real, de que Dios no existe, que todo lo que yo he experimentado es emociones, es puramente carnal. Pero solo una cosa para mí me ha marcado, y cuando lo pude recordar, que el Señor lo trajo a mi mente, pude entender que eso no es carnal, no es natural, es sobrenatural. ¿Y adivinen qué fue? El hablar en lenguas. Fue la única cosa que yo pude decirle al Señor, Señor, eso no lo puedo explicar con mi entendimiento. ¿Cómo puede ser posible de que un día estuve sentado en una silla buscando tu presencia, desgastándome por ti? No fui a la universidad, no hice nada, sería solamente buscar tu presencia. Me estaba quedando dormido y en ese momento estaba con Joseph, con Javier, orando, me estaba quedando dormido y de repente, gracias Señor, y empecé a hablar en otro idioma que no conocía. Y yo, wow Señor, ¿qué es eso? Y me pellizqué y todo de la impresión. Estoy dormido, lo más seguro que estoy dormido, porque días antes había soñado
soñado de que estaba hablando en lenguas. Yo dije, estoy dormido, es un sueño. Pero de repente trataba de hablar español y no podía. Y resulta y acontece que la presencia de Dios había venido sobre mí, me había llenado de su espíritu hasta rebosar. Esa experiencia sobrenatural, que quizás muchos no comparten, ha sido la única cosa que me ha hecho saber de que, wow, la Biblia es real. La Biblia me dice que por la fe en Jesús, ok, voy a ser salvo, pero eso no lo he visto, eso nada más lo creo. Yo sé que en algún momento voy a estar con Él, yo lo creo, sí. Pero una de las promesas en este siglo son las señales que van a acontecer cuando creemos en Jesús. El último pasaje de Marcos lo dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si vienen cosas mortíferas no les hará daño. Esas señales se cumplen en este siglo por la fe en Jesús. Y esa fue la única cosa que me hizo entender que, wow, Dios es real en su presencia sobrenatural. Y quiero que hoy le digamos al Espíritu de Dios que venga a este lugar. Póngase de pie, venga para acá, venga.